los exponentes de la variable están, solo pueden ser enteros, en este caso enteros positivos, no trabajamos con fracciones, ni digamos el exponente, ¿no? La potencia, tampoco con exponentes negativos o fraccionarios, ¿no? Entonces acá estoy presentando lo que es una fracción y en términos de x, es decir, un numerador en términos de x, un denominador en términos de x, estamos hablando de una fracción, además racional, ¿no? Donde el denominador, por supuesto, tiene que ser diferente de 0, ¿no? No puede tomar el valor de 0. Cuando hablamos de fracciones racionales, estamos hablando de asíntotas. Ya les he comentado que es una asíntota en el caso de las funciones logarítmicas y exponenciales. Tenemos asíntotas, ¿no? En la función exponencial tengo una asíntota horizontal. En la logarítmica una asíntota vertical. En este caso constituido por los ejes, ¿no? En esas funciones. Acá tengo dos asíntotas, una vertical que sale de igualar el denominador a x una vez que está despejado y en términos de x. Y de acá sacamos la ecuación que sería x igual a una constante, ¿no? Los que ya se han ubicado. Y horizontal, lo que tenemos que hacer es despejar x en términos de y, fíjense. Y de igual manera igualar el denominador a 0. De ahí sale la ecuación o ecuaciones de las asíntotas, en este caso horizontal, que va a ser despejando y sería, si ustedes ven, y igual a una constante, ¿no? Una vez que igualamos a 0. También tengo, igual que en las otras funciones, intersecciones. Esto es para todo, cumple para todo, para todas las funciones. Obviamente que no todas tienen intersección, ¿no? Por ejemplo, recordándoles, la función exponencial no tiene intersección con el eje X, no corta, ¿no? Acá sí, ¿no? Con el eje X, Y puede ser. Entonces hacemos Y igual a 0 en la posición original. Para hallar la intersección con el eje Y, igualamos X igual a 0 y obtenemos dónde va a cortar con el eje Y, ¿no? Por estas flechitas ya saben qué es entonces. El dominio y codominio, dominio o rango, si quieren. El dominio va a ser para todo X que pertenece a los reales, menos el valor que asume, en este caso, cuando el denominador es igual a 0. Si fuera igual a 0, en este caso, cuando X va a ser algún valor que veremos luego. De igual manera, el rango es para todo Y, que pertenece a los reales, menos, excepto, en ambos casos, para el valor de Y o el denominador de Y igual a 0, la ecuación que resulta, ¿no? En ambos casos, ¿no? Estamos hablando de manera general que luego vemos en un ejercicio, ¿no? Entonces tengo una función en términos de x y y, ¿no? X y y siempre. En este caso, y es igual a x menos 1 sobre x menos 2. Está despejado y, ¿no? De tal manera que la asíntota, en este caso vertical, ¿cómo hacemos? Dice el denominador igual a 0. Despejamos x igual a 2. Entonces, acá tenemos la asíntota vertical. Para la asíntota horizontal, despejan x en términos de y. Este es el resultado que ustedes van factorizando, multiplicando, todo lo que sea. Ustedes verifican esto. Me queda 2y menos 1, y menos 1. Entonces hacemos el denominador igual a 0, despejando y menos 1 igual a 0, entonces me resulta que y va a ser igual a 1. Entonces tengo las dos ecuaciones de las asíntotas. Una asíntota vertical, que vamos a ver en el gráfico, y una asíntota horizontal. Luego tengo intersecciones con los ejes, con el eje X. Hemos dicho y igual a 0.
Entonces me queda x menos 1, x menos 2 igual a 0. Hago las operaciones correspondientes y me queda que x va a cortar, la curva va a cortar en x igual a 1. ¿Sí? En el eje Y hacemos x igual a 0, es decir, acá reemplazamos por 0, menos por menos es más, y me queda un medio, ¿no? Sí. De tal manera que el dominio de la función va a ser, para todo x que corresponde a los reales, menos el valor de 2, menos el valor de la asíntota, en otras palabras. El rango de la función va a ser para todos los reales, excepto este valor de 1, que lo vemos en el siguiente gráfico, ¿no? Aquí tengo el eje Y, eje X, se ha dado algunos valores para calcular, son estas mismas curvas. Aquí tengo la asíntota vertical, x igual a 2, ¿sí? Esta que está punteada. Tengo la asíntota horizontal, esta recta punteada, ¿sí? Y igual a 1, aquí está el valor de 1, ¿no? Este es mi eje Y, mi eje X, esto también lo pueden hacer con GeoGebra y darse una rectita, diremos, acá, asíntota vertical, que es x igual a 2, y asíntota horizontal, y igual a 1, ¿no? Entonces, si ustedes ven los otros puntos de dónde sale, aquí tengo la intersección con el eje X, cuando Y es igual a 0, vale 0.50, aquí tengo. A ver si aquí un poquito se ha desplazado la curva, pero diremos, acá tengo, para X igual a 0, ¿dónde va a cortar acá? ¿No? Ese punto. En Y, ¿dónde va a cortar en X? Cuando Y es 0, diremos, cuando Y vale 0, corta en 1, aquí exactamente 1 sería, está un poquito desplazada la curva, ¿no? 1, digamos, que va a cortar cuando X y es 0, aquí sale esos. Luego se dan otros puntos para ir hallando, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden darse para, este es 2, digamos, la ecuación, otros 2, acá tengo para, digamos, 3, este valor, para 4, este otro valor, ¿no? Para 4, 1.5, por así decirlo, y vamos, no está muy a escala esta curva, pero esa es la idea, ¿no? Igual esos otros puntos se van dando para determinar. Y tienen ambos gráficos. Aquí tengo esta curva que se refleja en este otro lado. Y aquí tengo mis asíntotas, ¿no? Que es, digamos, lo ha hecho punteado, que está aquí. Es la asíntota. No va a cortar acá, en la asíntota horizontal. Tampoco en la asíntota horizontal. Esta otra curva, que es el reflejo de esta otra, tampoco va a cortar en la asíntota. Aquí está la asíntota horizontal, ¿no? Si quieren y igual a 1 y x igual a 2, la otra asíntota, que están aquí las asíntotas, ustedes lo pueden graficar con un color y con otro color, ¿no? Aquí. Estas son las, si quieren, voy a poner acá, lo voy a puntear. Es la asíntota, ¿no? Así, y que no, cada vez se acerca más a la curva, pero no logra interceptar. Aquí tengo la otra asíntota, ¿no? La otra asíntota, aquí la otra asíntota, esta recta punteada, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, que lo podemos completar con una recta, y aquí tengo esta ecuación, ¿no? De la asíntota, que es esta recta, que es X igual a 2, y esta Y igual a 1, ¿no? Aquí está el valor de 1, 2, aquí está el 3, ¿no? Y así, aquí esta recta es Y igual a 1, que tenemos ahí, ¿no? Entonces podemos graficar tranquilamente esto y simplemente aumentamos en nuestro gráfico. Nos van a dar estos gráficos, si quieren, nuestras asíntotas. Ese sería el gráfico, ¿no? Tengo otra, y igual a 1 sobre x menos 3, de igual manera, obtengo mi asíntota vertical, mi asíntota horizontal. Fíjense, mi asíntota horizontal, una vez que despejo x, coincide con 0, es decir, coincide con el eje x, ¿no? En nuestro gráfico.
las intersecciones, hago x igual a 0, me sale menos 1/3, x igual a y, acá no existe intersección con el eje x. ¿Ya? Dominio va a ser menos 1/3, y y va a ser para todo y que pertenece a los reales, como vamos a ver acá. Fíjense, el valor de x puede tomar cualquier valor, ¿no? Aquí tengo mi eje x, mi eje y, aquí está mi eje y no va a lograr, acá está haciendo una línea punteadita, ¿no? Que en realidad coincide con el eje x, pero para que se nota, simplemente está sobre el eje, exactamente. Aquí y es igual a 0, por si acaso. Bueno, está poniendo así, como si estuviese, en realidad es sobrepuesta, ¿no? Está exactamente coincide. Lo otro está aquí, que si quieren y igual a 3 que hemos obtenido. Esta es la otra ecuación de la otra asíntota, y la recta no va a cortar nunca, ¿no? O la curva. Se dan ustedes a la derecha valores cualesquiera para hallar estos puntos. A la derecha de la asíntota, en este caso, aquí tengo 3, ¿no? A la derecha de 3, cualquier valor, pueden darse 3.5, exactamente 4, y van teniendo estos puntos, ¿no? Unos 3 puntos y listo. De igual manera se dan a la izquierda de 3, vayan este punto, este otro punto, y con eso ya pueden graficar la curva, ¿no? Si hacen para 3, va a ser 0, ¿no? Un valor sobre 0 no está definido, ¿no? Entonces acá, por ejemplo acá, por eso es que excepto el 3, si fuera 3, 1 entre 0 no está definido, ¿no? Supuestamente infinito, nunca, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos acá para graficar, ya saben cómo pueden ser. Estos puntos de dónde se obtiene, reemplazando, ¿no? Como hacíamos para las otras funciones. El mismo, aquí tengo un poquito más, me complico un poco más. Fíjense, es una fracción racional. El exponente es entero, positivo. X al cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 9. Mi asíntota hago igualando a 0. En este caso, mi asíntota vertical, aquí está, lo he puesto acá, es de manera x menos cuadrado menos 9 es igual a 0. Resuelven esta ecuación, nos da dos valores, más, menos, ¿no? Es decir, acá tengo menos 3 y 3, tengo dos asíntotas. Luego, despejo x, aquí hago un pequeño artificio, lo llevo hasta el primer miembro, saco mínimo común múltiplo, igual a 0, todo aquello, y me queda x igual a una raíz. Me van a trabajar en ese despeje para esta tarde. Y digo, y aquí, ¿cuál es la restricción? Lo que así puede ser cualquier número, el valor de y menos este denominador igual a 0, es decir, y menos 1, diremos, para la restricción, en este caso para la asíntota, igual o acá, sin considerar la raíz, y menos 1 igual a 0, y de aquí sale la otra ecuación de la asíntota. Para la restricción, para el rango, o digo, para el rango, sí, no puede tomar 1, ¿no? Esto tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque un número sobre 0 no va a estar definido, ¿no? Entonces tengo mis ecuaciones. Las intersecciones, simplemente hago x igual a 0. Y tengo que y va a intersectar en 4/9. En x, cuando x, para x y igual a 0, me da dos valores, más menos 2, donde corta en x. El dominio va a ser x menos el valor de más menos 3, que es los valores digamos que toma la asíntota, la ecuación de la asíntota. Y el rango va a ser todos los y que pertenecen a los reales, por ser el conjunto de valores de y menos el 1. Entonces, acá tengo esto, el gráfico. Tengo acá esta ecuación que está punteada. Aquí le voy a poner un puntito rojo. Es una recta. Pueden graficar con un color, como digo. Aquí. Esta es la recta, ¿no?
que es igual a x igual a 3. Aquí tengo la otra asíntota, ¿no? Aquí está, este punteadito que es, ¿no? Aquí va a ser x igual a ¿qué? A menos 3. Estas rectas. Vuelvo a ver si pueden ser con color verde, este verde. Y aquí tengo la otra recta de la otra asíntota que era y igual a ¿cuánto? Aquí tengo mi eje y, mi eje x, ¿no? Okay. Y que aquí tengo el valor de y igual a 1, ¿no? Que no va a cortar. Fíjense, esta recta no corta a ninguna la asíntota horizontal ni vertical, tampoco esta recta que se refleja. Y aquí tengo otra tercera recta. Aquí tengo el punto de intersección en y, el punto de intersección en x, menos 2 y 2. Y ustedes pueden hallar, diremos, todo esto, que va a ser una especie de parábola que no va a cortar a esta asíntota horizontal y tampoco a las asíntotas verticales. Ese sería, diremos, que tendría un poquito de mayor dificultad, que lo van a practicar. A ver, van a despejar además todo eso. Y tengo 6 ejercicios que dice hallar las ecuaciones de las asientos, intersecciones con los ejes, dominio, rango y graficar. 6 funciones que van a ir en esta parte de teoría para su práctica. No se olviden, esto van a incorporar a su práctica, vuelvo a repetir, que ya lo hemos mandado, lo incorporan, digamos, a esa práctica. Ese sería por una parte. Y también tengo lo que ya presentaron en realidad sus compañeros. Y lo hicieron muy bien. Esas aplicaciones, por ejemplo, aquí tengo la ecuación del costo. Aquí tengo el costo y tengo las unidades producidas, los gráficos. Aquí tengo un costo fijo, que lo han hecho muy bien. Principalmente dos de los grupos que han expuesto esta semana. Tengo otra ecuación de la demanda, N en función del precio, que es de este tipo. ¿Sí? Que me dice a mayor precio, menor demanda. Es, digamos, un punto de equilibrio, por así decirlo. Estos son lineales. Luego tengo la construcción del perímetro, que también lo han explicado muy bien. Es algunos de los ejercicios. Ustedes saben que el perímetro va a ser la suma de los lados, ¿no? Este X y 2B. Y también podemos encontrar alguna ecuación. AX va a ser X por B, lado por lado. B ya hemos obtenido que es 50 menos B. Si ustedes resuelven esto, me queda que este es como si fuera Y. Área en función de X va a ser X al cuadrado menos más 50X. ¿No? Esto simplemente es ordenando, de ahí sale, ¿no? Y pueden hallar como lo han hecho, con un gráfico donde nos da el mayor área para X igual a 25. Cuando X vale 25, tengo que va a ser 625, ¿no? Por si acaso, entonces también lo han resuelto. Aquí quiero que tomen un poquito de atención. El crecimiento bacteriano me dice, si es 1 millón y tenían que ustedes completar, ¿cuál será el tiempo, no? Aquí A es la cantidad de bacterias, T es el tiempo, se reproducen de acuerdo o multiplican de acuerdo a este modelo matemático. Fíjense, reemplazo A por 1 millón, y tengo que también han encontrado ese valor, pero aquí lo estamos haciendo paso a paso para que tengan. Fíjense, aquí tengo 2 elevado a 3 igual. Aplico logaritmos, ¿no? Ambos miembros, y me va a salir que, digamos, va a ser este t, viene delante del logaritmo de 2, o logaritmo de 200, ¿no? Aquí estoy haciendo un pasito más, y sale 3.82. En astronomía, como despejo de, si está afectado por logaritmo, bueno, me da el valor de L,
me queda que es logaritmo de d, digamos, toda esta operación, 5.1. Este cociente es igual a, si quieren, a 2 puntos que me está indicando ahí. Si podemos completar mejor esto. Por si acaso esto es igual a 2.3137, ¿no? Este valor. Lo que hago es aplicar antilogaritmos, el logaritmo de la menos 1, con este logaritmo se va. La base me queda 10 elevado a la 2.3137. Si aplico logaritmos naturales, también me va a salir lo mismo, pero aquí en vez de 10 va a ser e. Si fuera en base 5, aparece la base, y me da, como trabaja con decimales, es aproximadamente 206 pulgadas, ¿no? O las unidades que sean, se trata del diámetro, pero aquí les estoy enseñando a graficar eso, ¿no? Luego tengo lo mismo, reactores nucleares, ¿no? Dice, el estroncio 90 se desintegra radiactivamente, de acuerdo a esta ecuación, a P a la menos 0.0248. P es la cantidad presente cuando T es igual a 0, la cantidad presente de estroncio. A es la cantidad restante después de T años, ¿no? Calcule la vida media del estroncio 90 tal que A es igual al 50%, si les dice, de P, lo que nos queda al cabo de T tiempo, simplemente reemplazo. Aquí igual, aquí fíjense cómo es E, estoy aplicando el logaritmo natural de E, de tal manera que aquí tengo 0.0248t, logaritmo de E, se hace 1, estoy aquí, de donde sale estoy recalcando, por logaritmo natural de 5. Estoy aplicando E porque el antilogaritmo va a ser, digamos, E, ¿no? Y ese E se va a ir a logaritmo de E es igual a 1, por si acaso. Y aquí tengo esa formulita para cambio de base, como llevan una base conocida, diremos, cuando es en cualquier base diferente de 5 que ya les había indicado en teoría. Entonces, con eso ya hemos concluido todo. Lo que quisiera para esta tarde es que uno me resuelvan una de las ecuaciones fraccionarias, unas dos, alguien presente, de manera voluntaria. Si puede aplicar con GeoGebra también. En otra parte, diremos, si yo tengo una función y igual al logaritmo de x en base b, el equivalente, diremos, exponencial, en su forma exponencial sería x igual a b a la y, que tengo acá. Por ejemplo, si tengo logaritmo de 8 en base 2 igual a 3, su equivalente exponencial va a ser, o su forma exponencial va a ser 8, de aquí 8 es x, la base es 2, y el valor de y igual a la 3. De aquí sale eso. Luego también puedo hacer en su forma logarítmica. Fíjense, está en su forma exponencial. X, b a la y, ¿no? B es la base, ¿sí? Aquí va a ser igual al logaritmo de 49 en base 7 igual a 2. Entonces puedo hacer, hay una parte. Hay otra parte, diremos, cómo es una función logarítmica. Cómo resolvemos paso a paso. Digamos, tengo me da esta función y igual 1 más 2 log de x, eso quiere decir que está en base 10. Entonces puedo hallar intersección con los ejes. Con el eje x vemos que va a cortar en 0.316. En el eje aquí aplico antilogaritmos, y fíjense, se va y me queda 10 elevado a 1 medio porque estoy aplicando en base 10. Acá la intersección no existe con el eje y porque el logaritmo de 0 no está definido, ¿no? Entonces acá no existe intersección con el eje y.
dominio, rango. Fíjense, el dominio son todos los x que pertenecen a los reales positivos. No puede ser negativo el valor de x. El rango puede tomar cualquier valor de y. Cuando grafico, fíjense, esta es la forma de una gráfica de esta función que nos hemos planteado. 1 más 2 logaritmos de x, me doy valores. Fíjense, puedo darme hasta 50, incluso hasta 100. Fíjense, de 50 a 100 apenas ha variado 0.6, ¿no? 6 décimas. Por eso es inversa la exponencial a logarítmica. Aquí corta en 0.33 o 0.31. En 0.316, 0.32 casi. No llegan a 0.5, bien pegado a y. No va a cortar, se va a aproximar cada vez más. Aquí es la parte negativa, hay una parte negativa que ustedes lo van a proyectar para otros valores de y. Y es mi curvita. Tengo también, por ejemplo, resolver cómo hallo el valor de x con propiedades de logaritmos, lo que parece que entró en el examen. Ahí tiene una respuesta también. En realidad les hemos presentado todo, ¿no? Eso, digamos, sería con lo que estamos concluyendo todo. Giselle Ibarras, levanta la mano. Sí, dime. Allá. No, te digo. En las funciones fraccionarias, el dominio son el conjunto, igual que en todas las funciones, conjunto de valores de x menos el valor de la asíntota horizontal. Es decir, me explico. Aquí tengo intersección con el eje x, ¿sí? Y aquí tengo que va a ser con el eje x, si hacemos y igual a 0, resolvemos esto y va a ser igual a 1, ¿no? Este es, diremos, donde va a cortar. ¿Está presentando? Ay, okay, vamos a... Aquí tengo esta función, que es fraccionaria. Primero hallo la ecuación de la asíntota. La asíntota, en este caso, vertical, ¿no? Igualando el denominador a 0. Y me dice mi asíntota es x igual a 2. Esa asíntota se convierte en una restricción, es decir, para el cálculo del dominio. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de valores de x. La horizontal, entonces, ¿te acuerdas de este valor de 2? X igual a 2 es una ecuación, una recta. La horizontal, haces las operaciones y despejas x, ¿no? Multiplicas, factorizas, todo y te sale esto. La horizontal, y igual a una constante, ¿no? Entonces, esta es la base para determinar nuestra asíntota, digo nuestro dominio. El dominio, conjunto de valores de x. Codominio o rango, conjunto de valores de y. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo hallo el dominio, ¿de dónde hallo el dominio? Analizo los valores de x en mi ecuación. Unas palabras. ¿Qué valores puede tomar x? Cualquiera menos el 2, que es la asíntota. ¿Por qué no puede ser 2? 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0.
1 entre 0 no está definido. Entonces, hay una restricción. X puede tomar cualquier valor. Pues dice, dominio de la función para todo X que pertenece a los reales, excepto el 2. ¿Qué pasa con el rango? Sale de aquí. Y E puede tomar cualquier valor en el denominador, igual acá, diremos, en el denominador existe una restricción. Y E no puede tomar el valor de 1. ¿Por qué? Si fuera 1, sería 0. Un número entre 0, igual que en este caso, no está definido. Entonces, de aquí, esta es la base del análisis para, no tienes que inventarte de ningún lado, y me dice que mi dominio va a ser, me he pasado creo que otro, ¿no? Está, es de lo que estamos hablando. Mi dominio de la función va a ser para todo X que pertenece a los reales menos el 2. Mi rango puede ser para todo valor que pertenece a los reales menos el 1, por lo que te he indicado. Entonces, ¿qué ocurre gráficamente? Aquí está X igual a 2 y Y igual a 1. No va a cortar en ningún lado. Pero X puede ser cualquiera. Fíjense, X aquí, se salta acá. Hay X, igual Y. Y puede tomar, digamos, estos valores hasta el menos infinito. Sigue aquí abajo, ¿no? No toma, salta este valor de 1 y sigue tomando los valores hasta el más infinito. Eso es, diremos, para definir nuestro dominio y rango. Si quieres, también lo puedes hacer como intervalo, ¿no? Menos, ¿qué va a pasar? Eso, ¿no? Por ejemplo, puede ser desde menos el rango. A ver, aquí vemos claramente. Desde menos infinito, si quieres expresarlo así, yo lo he hecho más concreto, abierto hasta 2 abierto, no toca el 2. Unión, 2 abierto hasta el más infinito abierto. Esa es otra forma de expresar el dominio. Y lo mismo haces para el rango. Puedes expresarlo como dominio. Esa es la explicación que te puedo dar. Entonces, a ver, un par de ejercicios, a ver si alguien puede hacerlo también con GeoGebra, para mostrarnos cómo se ve. A ver, sobre todo, diremos, tomar dos cualquiera, aleatoriamente. Y otro, a ver, cuando tenemos de grado 2, a ver cómo grafica GeoGebra, como en el ejercicio 5 o 6 que estamos proponiendo, que tendría que mandárselos enseguida para que tengan esta tarde. Entonces, con eso completamos todo lo que es funciones y pasamos a otro tema que lo vamos a hacer directamente la próxima semana. Giselle Ibarra está levantando la mano. Sí, pueden entregar, son 2 prácticas enviadas, ¿no? Sí, a las 6 pueden poner ahí como un subtítulo, ponen fraccionarias, póngale, o mientras sí esa práctica, o mientras va a estar incluido, diremos, en esa tarea. Para no estar creando otra tarea. Sí, en su última práctica, incluyalo. Solo lo pone ahí en su resolución un subtítulo, ¿no? Funciones fraccionarias, nada más. A ver, eso lo mandaremos y algo más. Espérame un minuto. A ver, vamos a mandar 2 materiales entonces. Este tema de fracciones racionales. Me dan un minuto
para que tengamos una vez. Victorio. Entonces, dos cosas les enviamos enseguida. Uno, el tema, fracciones racionales, que va a incluir a una de las prácticas. Entonces tengo eso. Y la práctica de resolución, ¿no? De funciones, que se lo voy a pasar enseguida también. No estoy compartiendo pantalla ya, pero vamos a ver, práctica 7. A ver, por si acaso, para continuar como enumeración, esta resolución, aplicaciones de funciones, lo voy a pasar como práctica 7, de tal manera que también lo voy a pasar, diremos, a su parte de práctica, ¿ya? Para que esté ahí figurando, aparte de teoría. Me hacen recuerdo. Bueno, entonces ahí va. A ver, un cachito. Entonces, ahí está.
Tema 7. Fracciones racionales. Publicada. Entonces ya tienen, a ver, el otro lo voy a pasar como a la parte práctica como material, esos ejemplitos como práctica 7, ¿ya? Que no es tarea, ¿no? Es como material, se los voy a pasar a la parte práctica, eso vamos a hacer, que lo haría posteriormente. Entonces ahí vamos a quedar, jóvenes y señoritas. Nos vemos esta tarde un ratito para ver esas pequeñas dudas sobre todo, ¿ya? Bueno, hasta la tarde entonces.